Hola, yo otra vez vengo acá a hablar un rato con ustedes sobre un tema al cual estuve pensando, que son las películas. ¿Algunas de ustedes tuvieron la oportunidad de grabar algún corto o hacer algo que conlleve tipo armar un guión, poner planos tipo en cámara, actuar y todo eso? Porque la verdad es un dolor de huevo, boludo. Yo lo hice para la escuela en segundo año con mi curso. Tuvimos que representar la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, y la verdad es que fue un dolor. Me acuerdo que con mi curso pensamos que iba a ser muy fácil grabar todo y que íbamos a hacer un montón de escenas y que no iba a salir ultra bien. Bueno, nada más lejos de la realidad. Salió zafable porque Dios es grande, básicamente. Hubo muchos cambios en el guión, cambios de actores, cambio de plano, cambio de calidad de grabación. No, 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 no. Fue horrible. Sin contar, obviamente, el pésimo audio que tenía la obra. No, no, fue tremendo. A lo que quiero llegar con esto es que a veces tipo las personas no llegan a dimensionar lo difícil que puede llegar a ser dirigir o actuar para algo, lo que sea. Puede ya ser un anuncio o puede ser una película, un corto, lo que sea. Y es por eso que ahora voy a hablar de un par de ejemplos de películas que costaron mucho rodarse. Bueno, de la primera que les quiero hablar es de El Mago de Oz de 1939, que es de las películas que cuando yo me enteré de todo el trasfondo que tenía, probablemente fue la que más me dejó choqueado, porque tiene un montón de historias detrás sobre los personajes y el cómo a los actores le hicieron hacer un montón de cosas horribles. Para comenzar tenemos a la protagonista Judy Garland, que es la chica esta que tiene los tacones rojos. Bueno, ella a sus 16 años fue obligada a bajar de peso de manera excesiva y a consumir anfetaminas para acoplarse al personaje. Y le hicieron trabajar hasta como 18 horas diarias, lo que excedía totalmente los parámetros de la ley con 16 años. O sea, imagínense. Todo esto solamente porque a los directores les parecía poco atractiva una chica de 16 años y la metieron en un montón de cosas. Pobre mina. Lo igual me parece poco lo que le hicieron comparado a los demás. Ella creo que es la que más zafó porque después tenemos a el espantapájaros, ponele, que sufrió un montón de cosas aún peores, diría yo. El espantapájaros, que fue interpretado por Ray Bolger, lo que le hicieron fue tipo, obviamente, como nadie se parece a un espantapájaros, le pusieron una máscara de látex, le pegaron a la cara con un pegamento de base, que tenía de base acetona, que es un compuesto químico bastante inflamable y que se utiliza para disolver cosas. Esta máscara estaba pegada a su epidermis y al tratar de retirarse le hacía sangrar. Se arrancaba pedazos de la cara, básicamente. Y en una parte de la película, el tipo se acerca, se prende fuego la mano, sí, y se extiende por todo su cuerpo. Como ya dije, la base de la que estaba compuesta la máscara era muy inflamable, entonces se quemó vivo, básicamente. Aún así me parece que el que peor la pasó fue el hombre de hojalata. Tuvieron que pasar por dos actores porque al primero lo maquillaron con polvo de aluminio, que por si no saben es ultra tóxico, entonces el tipo tuvo que retirarse de la grabación por temas de salud. Todo esto pasó solamente al noveno día en el que estaban rodando. Sufrió una reacción alérgica al aluminio, obviamente, entonces lo tuvieron que retirar. Los doctores lo diagnosticaron como un envenenamiento por aluminio. O sea, imagínense, al rescate llegó Jack Haley, el reemplazo del hombre de hojalata anterior, que los directores decidieron, en vez de ponerle polvo de aluminio, decidieron ponerle una pasta de aluminio, que era igual de tóxica, obviamente, pero no se podía inhalar, digamos, como un polvo. Aún así, el tipo terminó con una infección ocular bastante grave que le dejó con los párpados hinchados bastantes semanas. Por último tenemos al león, que fue interpretado por Bert Lahr, que lo que le pasó fue que su pelaje, el pelaje del león, estaba compuesto por pelos de verdad. Como se pueden imaginar, eso
produce mucho calor y en un set con un montón de focos, con unas temperaturas de más de 40 grados, eso no funcionaba muy bien, que digamos. Y después, por otro lado, estaba el maquillaje de su cara, que estaba compuesto por asbesto. El asbesto se utilizaba en construcciones, o sea, imagínense, y lo usaron para el maquillaje de la cara de un personaje. Si no saben lo que es, aguanta tipo... Es bastante resistente y evita corroerse, pero también es muy cancerígeno. Entonces, como se pueden imaginar, el león, al estar expuesto todo el tiempo a el asbesto, pudiera haber contraído cáncer de pulmón. Parece bastante irónico que una película que trata sobre la familia y la amistad termine resultando en una grabación totalmente caótica con infecciones, cáncer. No, es impresionante lo irónico que puede llegar a ser la vida. Gracias a Dios, Hollywood tomó medidas en el asunto y ya no se permite, a partir de esa película ya no se permite el uso de materiales tóxicos para el rodaje de películas, gracias a Dios. La siguiente película de las que le quiero hablar es Mad Max de 2015, que por si no sabían se grabó en el desierto de Namibia. El director pasó décadas planeando esta película. Es más, en el 2001 la quiso comenzar a grabar, pero por el 11S y por la guerra que se estaba dando en Irak, no le dejaron grabar en el desierto, entonces tuvieron que cancelar todo. Cuando les permitieron grabar, una de las más grandes complicaciones fue el lugar, la localización. Como se pueden imaginar, grabar en un desierto es muy complicado. Había temperaturas de hasta más de 50 grados durante el día y temperaturas bajo cero durante las noches, como es un desierto, obviamente. E inclusive una tormenta de arena llegó a arrasar con varios elementos de grabación, como los autos. Quedaron enterrados bajo la arena, lo que le costó más tiempo aún al equipo para comenzar a grabar. Otro factor importante eran los más de 150 autos personalizados que se utilizaron para todas las escenas. Había un auto que eran 2 Cadillacs apilados con un motor V8. Todo esto complicaba mucho las cosas para el director de la película, George Miller, que ya estaba muy cansado por todo el proyecto. Vamos sumando a esto las numerosas lesiones que hubo durante el rodaje. Por ejemplo, a un actor, mientras manejaba a altas velocidades, chocó contra una piedra, lo que hizo que se quedara en coma por 2 semanas. También en otras de las escenas donde un actor volcaba su vehículo, se terminó rompiendo la clavícula. Todo esto porque el director se negaba a usar CGI. El tipo estaba totalmente en contra del CGI, tanto así que el 90% de las escenas que aparecen en la película son hechas a mano, reales. El tipo este grabó más de 480 horas de película y se pasó 2 años editando. Él decía que para no perder tiempo dormía en el estudio. ¿Entienden lo que es eso? Aún así, a pesar de todas estas complicaciones, la película terminó recaudando más de 375 millones de dólares y ganó 6 premios de la academia. Todo en un desierto y usando 2 Cadillacs y un motor V8 apilados. ¿Qué te pasa? Bueno, por último tenemos Apocalypse Now. La última película de la que quiero hablar salió en 1979. Que en un principio tenía como director a George Lucas, el de las películas de Star Wars. Pero como al estudio no le gustaba su visión, en 1975 tomó el control Francis Ford Coppola. Por si no saben, les explico. Apocalypse Now es una película de guerra que trata de reflejar la guerra de Vietnam. La película fue un caos desde el primer momento. Coppola tenía un guión escrito, pero aún así improvisaba todas las escenas al grito de no estamos grabando una película, estamos grabando una guerra. Este señor eligió a Filipinas como el país para grabar su película, lo cual lo terminó llevando a una crisis emocional. Comenzando porque en 1976 un tifón arrasó con el set, desperdiciando así más de $1 millón que se gastaron en equipo de filmación. Ford Coppola tuvo que hipotecar su casa para poder pagar
los gastos que se perdieron. Después tenemos al ejército. El ejército prestó helicópteros para que se grabaran la película, muy bien, pero se los retiraban en cualquier momento porque tenían que usarlos para la guerra. Todo esto llegó a entorpecer mucho la grabación, al igual que la fauna del lugar. El equipo constantemente recibía picaduras de animales infecciosos o ataques de ratas, que llegó a causar solamente más problemas para la grabación. Igual si hablamos de problemas para la grabación, tenemos que hablar de Marlon Brando, que el tipo cobraba 3.5 millones de dólares por 3 semanas de grabación. Y el tipo llegaba sin saberse el guión, sin preparación, llegó gordo, pelado al set, lo que fastidió totalmente el personaje que se tenía establecido para él. Además, ojo que esto es una estupidez, el tipo exigía que se grabara con luz natural, cosa imposible de hacer en una selva en Filipinas, pero es un estúpido. Aún así, el verdaderamente loco era Dennis Hopper, un actor que llegaba encocado con efectos de LCD, improvisaba absolutamente todos sus diálogos, no le importaba nada. Aún así, Coppola lo dejaba improvisar porque decía que su actuación parecía auténtica y real, y que el hecho de que cayera bajo efectos de sustancias ilícitas le daba el toque realista que Coppola quería para su película. Todas estas cuestiones llevaron a Coppola al desquicio total. Se decía que tenía ataques de pánico, que lloraba y que amenazaba con suicidarse en el set. Su película tenía más de 250 horas de metraje que tardó más de 2 años en editar. Y cuando realizó su premiere en el Cannes, la película fue mostrada sin terminar. Aún así, con todo esto, la película ganó la Palma de Oro en el Cannes y hay muchas personas que la consideran una obra maestra del cine. Para terminar, me gustaría decir que si en algún momento ustedes están pasando por alguna situación complicada en donde tienen que actuar o dirigir algo para ya sea un corto o un anuncio o algo que les pidan en la escuela, piensen en estas personas. Literalmente no les puede ir peor que estas personas o difícilmente puede. Así que eso, muchas gracias por ver el video y hasta luego.